Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, en función desde el país que nos escuchan. Bienvenidos a EAL de Business School. Para hoy tenemos el webinar programado de funciones del Compliance Officer en el ámbito empresarial, que nos lo va a presentar nuestra profe y experta de Compliance, Silvina Lendaro. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias, Nelson. Bienvenidos a todos a esta gran sesión que nos permite la Escuela de Negocios de ALDE Business School de hablar de estos temas de compliance que nos interesan a todos, nos apasionan y a mí personalmente también. Tengo una vasta experiencia a nivel de empresas y corporaciones de más de 20 años con respecto a funciones de compliance, gestiones de riesgos y auditoría, y el mayor orgullo que tengo es estar brindando clases en el máster de compliance en esta prestigiosa escuela de negocios en la que estamos, así que la idea es compartir esta charla con los maravillosos colegas que están desde distintas partes del mundo para cada vez buscar más herramientas, buscar mejores elementos, mejores prácticas y distintas iniciativas que tienen que ver con este mundo maravilloso que me apasiona y nos apasiona a los que estamos aquí escuchando, que tiene que ver con el compliance. Entonces, avanzando, ¿sí?, en los temas que vamos a estar dando nosotros hoy, tienen que ver con las funciones y roles del compliance, en la cual cuando nosotros pensamos trabajar en áreas de compliance, pensamos dedicarnos a estas ramas, decimos, bueno, ¿cuáles serán esas funciones que realmente realiza esta figura de compliance officer, oficial de cumplimiento, según cómo en cada país y en cada normativa lo llamen a esta figura, ¿sí? Es esa máxima persona que está a cargo del área de compliance y que se va a encargar de distintos roles y funciones que vamos a estar conversando. Con lo cual, tanto la inquietud de trabajar como responsable, ¿sí?, de esta área de compliance, como estando trabajando en áreas de compliance, nos lleva a plantearnos cuáles son estos roles y estas responsabilidades que tenemos que llevar. En base a eso, la primera invitación que les traigo para que pensemos tiene que ver con un concepto inicial que es que el compliance officer brinda actividades, funciones y distintos roles en la organización de manera transversal, ¿sí?, hacia todos los actores, tanto internos como externos de la organización, que interactúan todo el tiempo en las organizaciones, en las empresas, independientemente del tamaño de la industria, de las características que tenga la organización, vamos a tener distintas personas en distintos cargos, en distintas posiciones, que van a interactuar. Vuelvo, tanto actores internos de la organización, que van a formar todo el gobierno corporativo de la empresa y toda la estructura, como también los actores externos a la organización. Y acá hay un punto que es muy importante, primeramente, en donde en muchas normativas de distintos países, en normativas locales de funciones de compliance officer o en normativas como la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que está en gran cantidad de países en Latinoamérica, para dar un ejemplo, indican muchas veces en esas normativas cuáles son las funciones, ¿sí?, ¿qué se espera que realice ese compliance officer? Que por supuesto va a tener una combinación del tipo de empresa, el tamaño de la organización y cómo va madurando esta función de compliance dentro de cada empresa, dentro de cada organización. Eso primero, por un lado. Primera guía, puedo buscar cuál es la normativa de aplicación que tengo en el país donde va a realizar la empresa las tareas y funciones, y no nos olvidemos también que si es una empresa que traspasa las fronteras de la región donde está trabajando, voy a tener que tener en cuenta la normativa de aplicación de cada país por donde mi negocio esté transitando. Eso primero. Luego,
hablando de los actores internos de la organización y del gobierno corporativo de la empresa, que es toda la estructura que yo tengo de interacciones y relaciones de las distintas personas que construyen y hacen día a día la organización, lo que generalmente nos pasa desde la función de Compliance Officer es que empezamos a analizar estas interacciones y qué tareas deberíamos realizar en base primero al organigrama y a la estructura que tenemos. Por supuesto que es la base, por supuesto que es el conocimiento inicial de todas las áreas de la organización y qué es lo que nosotros tendríamos que empezar a entender para poder aplicar nuestro programa de integridad y de cultura en la organización, pero no son los únicos. No son los únicos actores en los cuales nosotros vamos a realizar tareas y funciones. Vamos a tener que pensar en accionistas, en inversores. Vamos a tener que pensar en actores externos como proveedores, clientes, entes regulatorios, ¿sí? Hay distintos actores externos de la organización que son los que interactúan con mi negocio y que también tienen ellos que saber cuáles son los lineamientos generales de la cultura, de cumplimiento, de integridad que nosotros desde la función de Compliance Officer vamos a generar y vamos a profundizar en la organización. De esta forma, lo que tenemos que pensar es, primeramente, si hay una ley, una normativa que regula mis primeras funciones de Compliance Officer, primer punto de partida. Luego tengo que pensar en cómo está mi estructura de mi organización y no limitarme solamente a lo que yo pueda ver en un organigrama interno de la empresa, sino a todo el gobierno corporativo de la organización y a este grupo de actores externos, ¿sí?, que van a interactuar con nosotros constantemente. Para brindarnos un ejemplo de proveedores, por ejemplo, que es algo que propiciamos, ¿sí?, desde nuestro rol de Compliance Officer, de transmitir la cultura de la organización, de decirle cómo queremos que se realicen las cosas, estamos cuidando la reputación de la empresa, estamos cuidando el cumplimiento normativo y de los procesos de nuestra cadena de valor, que son claves para nuestro negocio. Entonces, es un actor externo que va a haber algunos proveedores que van a ser estratégicos, aliados, críticos, ¿sí?, de mi organización, a los cuales yo también le voy a tener que traspasar cuál es mi código de ética, cuáles son mis valores, cuál es la manera en la que la empresa se maneja y qué es lo que esperamos de ellos también. Porque recuerden, para cerrar este caso con proveedores, que nosotros somos responsables solidarios de nuestra cadena de valor, en donde en el máster desarrollamos distintos elementos para poder armar, ¿sí?, todo el compendio que tiene que ver con el compliance con proveedores y cadenas de valor, para tener una alerta y un ejemplo de un actor externo. Avanzando, ¿sí?, con las funciones y roles del Compliance Officer, somos consejeros y somos guías de acción en el directorio. ¿Qué nos piden los directorios de la compañía? Y recordemos que el Compliance Officer depende del máximo organismo de dirección de la compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos que tengamos tres elementos fundamentales, que son la independencia, con la autonomía en nuestras decisiones y que tengamos recursos para poder llevar a cabo nuestras funciones en el día a día. Nosotros, desde Compliance, formamos parte de la segunda línea de la organización y dependemos, ¿sí?, del directorio, del máximo organismo de gobierno, del presidente de la compañía, para reportarles sobre lo que vemos de manera transversal de la organización. Entonces, dentro de las funciones que tenemos, vamos a aconsejar, vamos a conversar sobre dilemas éticos, vamos a conversar sobre situaciones en donde nos pueden sorprender dentro de la organización y los directores quieren escuchar nuestros consejos, nuestra guía, nuestras recomendaciones, qué dicen las normativas, qué dicen no solo las normativas del país, sino internacionales, distintas ISO que nos ayudan, ¿sí?, con distintas recomendaciones, normativas internacionales del FCPA de Estados Unidos, del UK Bribery, también para citar. Hay un montón de
elementos que nosotros podemos generar un valor agregado, colegas, gigantesco en los directorios, y que es un desafío para nosotros desde nuestra función de Compliance Officer, en el hecho de que estamos constantemente viendo si surgen nuevas reglamentaciones, si surgen nuevos estándares internacionales para hacer mejor cada día nuestra función. Y eso lo va a estar esperando un director, porque el director y el directorio en sí, todo lo que va a estar esperando es que nosotros podamos, desde nuestras especializaciones, mostrar cuáles serían las mejores vías de acción, mostrarle riesgos de incumplimientos de esas acciones para que el directorio tome las decisiones que correspondan. Entonces, mejoramos el proceso de las decisiones porque lo que buscamos en nuestro rol es que las personas antes de actuar, antes de tomar decisiones, puedan hacer una pausa y busquen, ¿sí?, en su pensamiento cuáles serían los valores que tiene la empresa, cuáles son las maneras de actuar esperadas, ¿sí? Está comprobado desde las neurociencias y el neuromanagement, que los invito a que puedan ver distintas informaciones al respecto, que frente a una situación, frente a un estímulo que tenemos las personas para poder actuar y dar una respuesta, buscamos en los distintos hemisferios de nuestro cerebro distintas ideas y distintas acciones en base a experiencias, en base a capacitaciones, en base a comunicaciones. Entonces ahí es donde lo muy importante tenemos que tener nosotros, que es de la comunicación, la capacitación y llegar, ¿sí?, al pensamiento de las personas con nuestro código de conducta y con estos valores. ¿Para qué? Para que puedan tomar las mejores decisiones. Y en el caso de que tuvieran dudas en ese momento para actuar, sepan que pueden recurrir a un compliance officer. Entonces, ¿qué hace este compliance también? Fíjense que tenemos muchas funciones y muchos desafíos, ¿sí?, en nuestras funciones. Somos formadores de esa cultura. Somos coach de compliance. Somos una actividad en donde vamos propiciando y en cada metro cuadrado vamos irradiando estas funciones. Somos un protector de la reputación de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando que frente a distintas acciones que vamos a conversar, que tenemos como nuestro programa de integridad, buscamos que haya distintas actividades de prevención, de acción, de detección, de control. ¿Para qué? Para minimizar la materialización de los riesgos, de que no haya incumplimientos. Lo que queremos es bajar las posibilidades con todas nuestras acciones de prevención, ¿sí?, para que no se materialicen riesgos de compliance. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es generando una manera de trabajo homologado entre todos. Un punto que me interesa siempre remarcar es que el input del sistema de compliance son las acciones que realizamos cada uno de nosotros en las organizaciones en el día a día. El input son las personas, las tareas, las acciones, las decisiones, los procesos, cada actividad minuto a minuto en la organización. Entonces, el mayor riesgo que corremos es que las personas hagan cosas que no tienen que hacer. Y el otro riesgo que también corremos es que no hagan lo que sí deberían hacer. Y para eso, los directorios nos piden a los compliance officers que en nuestro programa de integridad diseñemos distintas herramientas de capacitación, de comunicación, que en la charla también las vamos a ver, para que las personas, ¿sí?, vayan actuando en el comportamiento esperado en base a los lineamientos de la organización. De esta manera también sensibilizamos a los empleados, sensibilizamos a los directores, de los riesgos también de incumplimientos, ¿sí? El riesgo de incumplimiento de una acción, de un procedimiento, de una normativa. ¿Por qué? Porque tienen que tener esa sensibilidad y se la brindamos desde nuestra función. Y también evitar un concepto que también quería compartirles, que tiene que ver con la ceguera motivada, ¿sí? Trabajamos desde compliance para que cada persona dentro de la organización, cada vez que realice un proyecto, cada vez que realice alguna tarea, pueda entender qué consecuencias puede llevar
a las distintas áreas dentro de la organización. Si yo estoy haciendo una actividad donde tengo un objetivo de lanzar un producto al mercado y no estoy viendo que por cumplir mi objetivo de cualquier manera afecto el cumplimiento de una ley, afecto el cumplimiento de una normativa de medio ambiente, afecto a un resultado económico, solamente estoy mirando mi objetivo, solamente estoy mirando mi función. Y nosotros necesitamos que se entienda cuáles son las distintas consecuencias que se pueden dar dentro de cada uno de nosotros en la organización hacia la empresa y hacia otras áreas. Un ejemplo que les dejo es de ceguera motivada que se dio, es en el caso del Ford Pinto, que los invito a que puedan ver ese caso, que tiene que ver con que había objetivos económicos que se cumplían, sabiendo que podía traer consecuencias de siniestros y consecuencias de explosiones de ese auto, que realmente lamentablemente se daban, y se siguió adelante. De esta forma actuaban de una manera ciega, solamente viendo sus objetivos individuales y no pensando en las consecuencias que traía de incumplimientos a toda la organización y el compliance y la continuidad del negocio en sí. Aquí llevamos a algo que me gusta llamar y compartirles, a que nuestra función de compliance officer la asocio mucho a un influencer, ¿no? Los influencers hoy en redes sociales, en distintas plataformas, en distintas actividades, muestran distintas cosas, distintas actividades, distintas modas, distintas tendencias, y la gente consulta esto, ¿no? Más con las nuevas generaciones y toda la tecnología, ¿sí? Y internet y inteligencia artificial y distintos elementos que hoy contamos. Entonces yo lo asocio a que nosotros somos un influencer en la organización. Influencer en, por supuesto, las buenas conductas, en la ética, en la lealtad, en impartir cumplimientos normativos, en el respeto, en la vocación de servicio, en todo lo que nosotros hablamos en la organización, desde el más mínimo detalle del trato, el trabajo en equipo, el cumplimiento, el respeto, porque nuestra función de compliance, como les decía, es transversal a todos los aspectos de la compañía. Con lo cual, bienvenidos colegas a ser influencers de cultura, a ser influencers de buenos valores, a ser influencer de revisiones, de previsiones y de distintas acciones de control y monitoreo en las tareas de compliance. Otro interrogante que es importante tener es ¿cómo hacemos esto, ¿no? De generar esta cultura de integridad? Porque decimos, ok, tenemos el código de ética, tenemos los valores, el directorio define qué acciones esperadas se necesitan de las personas para llevar adelante los negocios de una manera íntegra y con valores y con transparencia. Podemos pensar en capacitaciones, pensamos en comunicaciones y tenemos que ir más allá, porque tenemos que pensar y evaluar si realmente las personas están asimilando lo que queremos transmitir. Les dejamos un artículo, ¿sí?, de una autora también para que lo puedan ver, de Mary Gentil, que se encarga de cómo generar estos valores de cultura, de cómo generar esa ayuda a distintas personas dentro de la organización. Porque nosotros vamos en nuestra función de compliance a capacitar, a comunicar a toda la organización, pero también vamos a tener algunas situaciones en donde vamos a tener que hacer alguna actividad más puntual. ¿Por qué? Porque son áreas más críticas, más expuestas a compliance que otras. Entonces vamos a tener que ir en una mayor profundidad con esas áreas para trabajar. Vamos a buscar que lo que se habla y lo que se dice realmente sea lo que se hace. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas a que no tengan miedo de no hacer una actividad que tal vez su jefe o su líder se lo está pidiendo y ve que sus valores no son esos y que los valores que propició toda la organización no lo son? Entonces, ¿cómo hacemos para que sea efectivo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos
para usar una figura que a mí me gusta mucho en las organizaciones, que tiene que ver con promotores o consejeros de compliance en la organización, donde son algunos gerentes, algunas personas que podemos observar que tienen bien plasmados en su día a día las acciones, que frente a alguna situación pueden hacernos lo que decimos el boca a boca en cada acción y en cada tarea que se realiza. Pueden sugerir y decir, vayan al área de compliance, pregunten esta situación, vayan a ver distintas tareas y funciones que pueden ayudar en las decisiones, los pueden llevar al código de ética, los pueden llevar a una capacitación, a distintas tareas. Porque, estimados colegas, la cultura la construimos entre todos. Eso es muy importante que lo tengamos claro, ¿sí? Porque el compliance officer tiene la función y la responsabilidad de la generación de esta cultura, de irradiar esta cultura, de comunicarla, de capacitarla, de controlar a través de distintas acciones, ¿sí? Se está realizando distintos comportamientos éticos y cumplimientos normativos, pero la cultura la hace cada persona que está en la organización. En cada metro cuadrado se genera cultura, se genera respeto, se genera maneras de actuar. Y también le tenemos que brindar elementos a las personas que están dentro de la organización, como por ejemplo un canal de denuncias, ¿sí? Un canal de consultas, frente a alguna situación en la cual encuentran que puede haber una sospecha de incumplimientos de valores o que tienen que ver con incumplimientos normativos. Preguntar, tener una duda, no sé cómo actuar, un dilema ético, un dilema normativo. Nosotros tenemos la función de brindarles esas herramientas, en donde en el máster vemos en distintas acciones cómo podemos ir generando todos estos procesos del buen uso de un canal de denuncias y distintos elementos para que funcione de manera efectiva. Entonces, les pasamos estos tips que nos parecen súper importantes, en donde no nos quedemos solo con la función de, listo, yo ya comuniqué, yo ya capacité, vayamos en un doble clic a ir profundizando distintos elementos y escuchemos a la gente. La empatía de escuchar a los colaboradores dentro de la organización es fundamental en nuestro rol. Muchas veces nos pasa que vamos a un área desde nuestra función de compliance a relevar procesos, a relevar distintas actividades, a hacer una investigación dentro de nuestras funciones y vamos con una agenda, ¿no? De cumplir en un determinado tiempo, media hora, 15 minutos, una hora, el tiempo que sea, y tal vez la otra persona quiere preguntarme cosas y yo sigo con mi agenda, ¿sí? Cuando yo estoy armando reuniones o estoy viendo cosas, mi función no es solamente ir a preguntarle al área, ¿sí? O al responsable o a la persona que sea, todo lo que yo tengo en mi agenda. Dejemos un espacio para poder escuchar, preguntarles qué inquietudes tiene, qué dudas tiene, qué me quisiera preguntar, más allá de mi agenda. Es nuestro rol también esa escucha, ¿sí? Que no significa que vamos a darle una respuesta, que no significa que vamos a hacer cuestiones que nos pidan las demás personas, que no estén dentro de la objetividad, la transparencia y los valores. La escucha para después procesar y buscar planes de acción frente a eso. Dentro de los actores externos, ¿sí? Que les comentaba anteriormente, están dentro de nuestro ámbito de aplicación y de funciones, y lo que nos puede pasar es que también nos pidan información a nosotros. Y nosotros, desde nuestra posición de compliance, vamos a tener la responsabilidad de brindar información, por supuesto, con la debida diligencia, protección de datos, normativa y estructura, por supuesto, lo estoy comentando muy macro para que tengamos la noción de que un ente fiscalizador de la organización puede pedirnos, en base a una normativa o en base a sus reglamentaciones, cuáles son las acciones que Compliance Officer realizó en base a protección de datos personales, en base a distintas revisiones de cómo se llevan aspectos fiscales dentro de la organización o impositivos, ¿sí? Cómo se están cumpliendo determinadas normas, cómo se dan determinadas situaciones en la organización del cuidado del medio ambiente, políticas de prevención de delitos, estoy nombrando algunos, ¿sí? Programas que están dentro
del programa de integridad y que nosotros podemos desarrollar dentro de nuestra responsabilidad de Compliance Officer, con lo cual podemos tener requerimientos de entes fiscalizadores, nos pueden pedir información de un juicio, de una demanda, un proveedor, ¿sí? Porque recuerden que proveedores, ¿sí?, que van a trabajar con nosotros, como nosotros les pedimos cosas que queremos que se cumplan desde el Compliance Officer, desde nuestra función, esas empresas también tienen sus Compliance Officer, también tienen sus áreas y nos pueden pedir información también a nosotros. Entonces es muy importante que tengamos en claro que dentro de todas las funciones que venimos conversando, también está la función de la atención a fiscalizaciones, la atención a distintas normativas y a distintos elementos que se pueden dar. Pasando a ir un poco más en detalle a las responsabilidades del programa de integridad, para darles una introducción, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que nuestro programa de integridad va a tener distintos elementos, ¿sí?, como una guía, les estoy dando, y tengamos en cuenta siempre que hay normativas para cada país que nos van guiando y nos van diciendo qué elementos se necesitan. Tenemos elementos normativos que tienen que estar generando un ambiente de control y lineamientos de la organización, porque imagínense que si yo estoy en mi función de Compliance Officer y quiero ver si se cumplen determinados valores y distintas conductas que están permitidas y a evaluar las que no están permitidas en la organización, si eso no está plasmado en un código de ética, en una política de regalos, en una política de conflictos de interés, que sea conocido por la organización, que lo puedan capacitar a las personas en su utilización, tampoco yo voy a poder controlar y ver si eso se está cumpliendo o no. Recuerden que tiene que haber evidencias escritas y comunicadas a las personas de lo que después queremos controlar, ¿sí? No solamente buenas voluntades. Es muy importante que en las organizaciones tengamos políticas para ver si la organización decide recibir regalos, invitaciones o no, políticas de tratamientos de conflictos de interés, políticas de cómo se utilizan los canales de denuncias. Estos son algunos ejemplos para que tengan como referencia. En elementos de comunicación y de capacitación, ¿sí?, pensemos que tenemos que ir por distintas aristas, como conversábamos anteriormente, que tienen que ver con qué elementos de difusión utilizamos, de concientización, ¿sí?, y de capacitaciones en sí. Cuando se va a brindar una capacitación de Compliance Officer, tenemos que pensar que tiene que ser dinámica. Tenemos que pensar que tienen que ser acciones vivenciales que puedan llegarle a las personas, ¿sí? Tenemos que usar un lenguaje que sea para todos del entendimiento de su día a día, ¿sí? No utilizar extremado lenguaje técnico, ¿sí? Y siempre sugerimos que frente a ejemplos, frente a acciones, frente a vivencias, frente a distintos casos que lamentablemente van a tener en las empresas, podemos partir para dar distintas situaciones de compliance, hacerles talleres vivenciales donde digan, bueno, frente a esta situación, ¿cómo actuarías? ¿Qué acción realizarías? Y también nosotros, como Compliance Officer, nos vamos dando cuenta en qué focos tenemos que profundizar. Tal vez tenemos que profundizar más en valores, tal vez tenemos que profundizar más en homologación de los conceptos, porque no nos olvidemos que para que las personas tengan una buena manera de actuar en base a los valores, primero tienen que saber el concepto y tienen que entenderlo. Tenemos que decir qué significa el trabajo en equipo para que todos entendamos lo mismo. Tenemos que decir qué significa transparencia, qué significa integridad. Estoy dando algunos ejemplos de valores, cada uno de ustedes en sus organizaciones lo van a ver, pero tenemos que entender que los conceptos tienen que estar claros para todos, ¿sí? ¿Qué significa compliance? ¿Qué significa tareas de funciones del compliance officer? Las personas no tienen por qué saber qué hacemos específicamente. Nosotros somos los que los tenemos que comunicar, capacitar, porque también le generamos empatía, generamos cercanía y va a ser más fácil que puedan recurrir a nosotros y generar relaciones para que haya un comportamiento basado en el compliance. Vamos a tener elementos de ejecución, como también les decía,
¿sí? Vamos a armar mapas de riesgos. La gestión de riesgos de compliance la tenemos que tener, independientemente de que haya un área de gestión de riesgos en la compañía. Yo como compliance officer tengo que saber cuáles son los riesgos de incumplimiento de mi programa de integridad, cuáles son los riesgos de las acciones que realizo, cuáles son los riesgos que tengo que tener monitoreados, que tengo que tener controlados, ¿sí? Para cumplir con el mandato que me pide el directorio, ¿sí? Tengo que generar reportería, tengo que generar información para los directorios, armar comités y demás. Y todas las acciones que yo realice, si no tienen un control, un monitoreo, no me generan la mejora continua que buscamos. Yo digo, ok, fui haciendo todos los pasos, cumplo con todas mis funciones y roles, y no nos olvidemos que tenemos que generar control de las cosas que hacemos, tenemos que generar control de las acciones dentro de la organización para monitorearlas, y en el caso de que encontremos desvíos, en el caso de que encontremos situaciones que tenemos que trabajar, podamos seguir agregando valor a la organización, porque nuestra función agrega valor a la compañía y a todos los integrantes que la conforman. Otra de las funciones que vamos a tener es ser los líderes del comité de compliance, ¿sí? Es necesario que tengamos un comité en donde nosotros vamos a interactuar con el directorio, con distintos gerentes que por diferentes temas los citemos a esa reunión de comité para que puedan exponer distintas situaciones que nosotros requiramos. Necesitamos un comité para poder conversar sobre dilemas éticos entre lo ético y lo legal que encontremos, para poder mostrarle al directorio las situaciones, los análisis, los riesgos y que tomen decisiones, ¿sí? Eso tiene que tener un espacio donde se pueda expresar. En este comité nosotros informamos la situación de las acciones que hacemos, cómo viene nuestro proceso de implementación del programa de compliance, si lo estoy implementando, o en qué etapa de maduración se encuentra. Este comité da un formalismo, genera un acta, genera compromisos, ¿sí? Que pueden ser dentro de nuestras funciones, compromisos que el directorio tome, ¿sí? Para llevar a cabo determinadas funciones, planes de acción que se soliciten a distintos gerentes responsables de áreas. Se pueden analizar negocios, distintas acciones en las cuales son más que importantes que tengamos un espacio para ello. Y dentro de ese espacio, lo que yo también siempre recomiendo es que puedan tener charlas individuales con directores o integrantes de ese directorio. Porque en distintas experiencias que he tenido en mi función de compliance officer, me he encontrado con directores que estaban con mucho conocimiento de las funciones de compliance y perfiles en el directorio que eran tal vez más financieros o más impositivos o más de medio ambiente, distintos perfiles dentro del directorio. Entonces era importante poder tener reuniones también individuales con ellos para poder entender sus necesidades y para poder ver que nosotros generamos un valor y que nos tengan, ¿sí? Frente a cualquier situación que así lo requiera. El último tema, ¿sí? Que quería conversar con ustedes es el compliance digital, ¿sí? Que lo genera una gran revolución, ¿sí? A los responsables de compliance, ya que la tecnología llegó para quedarse y tenemos que buscar que esa tecnología sea nuestro mayor aliado para en el día a día realizar las funciones de compliance de una manera más eficiente y más eficaz. Lo primero, ¿sí? Que quiero plantearles es la utilización de un software para realizar nuestras funciones. En la industria hay gran variedad de software, desde los más de world class, desde los más interactivos, desde los mayores desarrollos, y hay software que también no son, tal vez, los más completos, pero son los que se adaptan a mi área de compliance. Porque para utilizar un software y decidir cuál sería la mayor herramienta, yo tengo que ver
cuáles son los recursos disponibles que yo tengo en mi organización, si puedo pagar un determinado software o no, si tengo que generar algunos desarrollos pequeños para que me ayuden en mi actividad. Nosotros tenemos desde Compliance una mirada del universo de las operaciones que se realizan. De esta forma necesito herramientas tecnológicas, la que sea, la que pueda tener en mi organización, la que los recursos económicos me permitan abordar para poder llevar a cabo mi gestión. ¿Esto qué nos lleva? Que en mi equipo de compliance yo pueda tener distintos perfiles, pueda tener un perfil de sistemas para que me ayude a desarrollar KPIs, seguimientos, interacciones, desarrollos, alertas y monitoreos, ¿sí? Que antes tal vez en el área de compliance no estaba pensado de que podía tener un perfil sistémico o un compliance digital dentro de mi área de compliance. Generalmente se le pedía más a sistemas o las áreas especializadas de seguridad de la información que me provean de determinados elementos, queries, desarrollos para hacer mi tarea. Hoy nosotros podemos tener dentro de nuestra organización, en nuestra área, una persona especializada que nos pueda ayudar con estos temas, porque la inteligencia artificial es un hecho. Acá les pongo un ejemplo de ChatGPT, que fue la primera, ¿sí? que surgió. Hay muchísimas más que están en el mercado, y un interrogante que les dejo es, frente a una denuncia, frente a una situación de un dilema ético-legal, ¿usarían ChatGPT o inteligencia artificial para ver qué nos dicen desde el área de compliance? Son interrogantes, son cuestiones que surgen y podemos aprender mucho. Por supuesto que la inteligencia artificial la tenemos que utilizar como un aliado para nosotros, porque ustedes son los que conocen su organización, cuáles son las necesidades, los valores y toda esa cultura de la organización, pero me puede ayudar en muchas herramientas. Como inteligencia artificial, está Metaverso, hay un montón de herramientas que hoy se utilizan. ¿Y por qué también hablamos de compliance digital? Y esto es para ya ir terminando, ¿sí?, en esta exposición y luego ir pasando preguntas o distintas inquietudes, porque los ciberdelincuentes están a la orden del día. Están 24/7 pensando cómo pueden realizar distintas acciones en las organizaciones. La ciberseguridad es a nivel mundial el mayor riesgo, según el Risk in Focus, según los informes del 2024 para este año, en donde es la mayor amenaza que tienen las organizaciones. Un ataque de ciberseguridad, un ethical hacking, una captura de nuestro software, una captura de la información de nuestras organizaciones, genera una cascada de materializaciones de riesgos y de delitos que van a impactar a nuestra función de compliance y a nuestro programa de integridad. Por ejemplo, si nosotros estamos realizando nuestro programa de prevención de delitos, de la lucha de la corrupción y antisoborno, un ataque de ciberseguridad a nuestro software, una fuga de datos que puedan llegar a utilizar, de datos económicos, financieros, datos, acuerden que hablamos en general, puede provocar materializaciones de delitos de lavado de dinero y demás funciones. Nos pueden pedir distintas situaciones a nuestras organizaciones que ponen en peligro nuestros programas. Entonces nosotros tenemos que tener programas de compliance para saber cómo se está protegiendo la información en nuestra organización, no solo a nivel de data, de leyes que aplican a las organizaciones, sino a nivel de los procedimientos y otras cuestiones que pueden llevar. También el phishing es una herramienta que es la suplantación de identidad, que lamentablemente está pasando muy asiduamente en los rangos más importantes y de máxima decisión de la organización, que son directores, gerentes, accionistas, ¿sí?, dueños de las organizaciones, en donde la suplantación de esa identidad por estos ciberdelincuentes genera que se aprueben operaciones, que hablen en nombre de la empresa, generando materializaciones de riesgos y de situaciones de compliance, como hablábamos antes, que es la reputación de la empresa, incumplimientos normativos
y distintas acciones. De esta forma, los invito a que pensemos en la revolución del compliance digital que tenemos que tener en nuestras áreas de compliance y desde nuestro lugar de oficial de compliance. Y con esto les digo que no necesariamente nosotros como responsables del área de compliance tenemos que tener todo el conocimiento de sistemas. Recuerden que el perfil del compliance officer es muy variado, ¿sí? En las distintas organizaciones, en los distintos países, en donde puede ser un abogado, puede ser un contador, puede ser un ingeniero en sistemas, puede ser un ingeniero en administración. Hay distintos perfiles, ¿sí?, que ocupan posiciones de compliance, y al tener un equipo multidisciplinario, yo aprendo de las necesidades que tengo, ¿sí? Si yo no soy un nativo digital, si yo no soy un experto digital, voy a aprender y voy a traer a alguien dentro de mi área, ¿sí?, dentro de los recursos disponibles que tengo, para que me pueda brindar soporte. Y yo también de esa forma cada vez más voy aprendiendo sobre las nuevas técnicas, sobre las nuevas situaciones de digitalización que van a estar afectando a mi área de compliance, mis funciones y toda mi actividad que realizo en la organización. Bien, esto era lo que quería compartir con ustedes. Vamos a pasar a algún espacio de preguntas en estos poquitos minutos que nos quedan para poder interactuar. Bien. Un segundo. Los invitamos, si quieren realizar preguntas, ¿sí?, para poder visualizar las mismas. Bien. Entonces, por ejemplo, bien, bien, acá tenemos una pregunta muy interesante que tiene que ver con qué injerencia, ¿sí?, ha tenido la inteligencia artificial en las funciones, ¿sí?, de compliance officer. Muchísimas gracias por la pregunta. Esta pregunta está muy buena, relacionada con lo que estábamos conversando, en el hecho de si yo utilizaría, ¿sí?, la inteligencia artificial, si yo utilizaría estas herramientas para que me puedan, ¿sí?, brindar información al respecto y que puedan ser de base, ¿sí? Con esto quiero darles dos aspectos. Por un lado, ¿sí?, hay normativas como por ejemplo la Unión Europea, ¿sí?, que está generando políticas de utilización ética, ¿sí?, y lineamientos de compliance para la utilización de la inteligencia artificial. Porque recuerden que nosotros vamos a tener que armar dentro de nuestras organizaciones, de nuestras áreas de compliance, un programa, ¿sí?, que esté atravesando el lineamiento ético de la utilización de estas inteligencias artificiales o queries o data, ¿sí?, en el sentido de cómo estamos utilizando y manejando la información que recibimos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, información, la cual la tenemos que trabajar y ver, ¿sí?, una empresa de salud, distinta información. Recuerden que la protección de datos es muy importante dentro de las organizaciones. Tiene que haber un lineamiento ético de la utilización. En noviembre del año pasado hubo una convención en Londres donde se reunieron para conversar y empezar a actualizar los lineamientos éticos de la utilización de inteligencia artificial, como documento que les puedo compartir de la Unión Europea. Porque tiene que tener una regulación, tenemos que buscar una regulación. Hay muchos países que sí están avanzando, ¿sí?, en esas regulaciones para poder hacer un buen uso, ¿sí?, porque va a ser una herramienta más que yo voy a tener en mi organización para poder actuar. Y no son pocas las áreas, estimados colegas, que sí están utilizando estas funciones de inteligencia artificial. Así que en el máster también ampliamos y vamos trabajando distintos temas que tienen que ver con ello, ¿sí?
Vamos a ir buscando algunas otras preguntas, espero que te haya ayudado, ¿sí? Por ejemplo, hablan de que, muy buenos los comentarios, donde dicen que hay distintos software, ¿sí?, que pueden llevar a cabo nuestras funciones. Algunos de los que yo conozco, por ejemplo, acá que nos pregunta Walter, yo he utilizado en muchas organizaciones SAP, que son software World Class, ACL, Hybon, Power BI, hay un montón de herramientas, y lo que yo siempre digo es que busquemos la herramienta que se adecue a mi organización, no solamente por lo que económicamente yo pueda tener de recursos dentro de mi área para poder abordar, sino también los estadios de maduración de los procesos dentro de la organización. De nada me va a servir poder tener los recursos financieros para tener el software, el mejor software World Class para administrar tareas y funciones de compliance, si cuando después necesito que haya información que nutra a ese sistema, no tengo la información o no hay un estadio de maduración de procesos, de sistemas, de bases de datos necesarios para ese software. Con lo cual, hay que, antes de decidir, como recomendación, antes de decidir qué tipo de software utilizar, primero ver cómo fluye la información que voy a necesitar para usar, entender qué requerimientos de información y qué acciones se necesitan para implementar ese software que yo quiero tener, para después, ¿sí?, por supuesto con los presupuestos financieros y recursos, tomar la decisión de qué es lo que yo voy a estar utilizando. El diagnóstico previo, estimados colegas, antes de realizar cualquier acción de compliance, yo lo recomiendo de manera extrema. Muchas veces el 80-20 de nuestro tiempo está en la previa, en las implementaciones de tareas y de acciones, para pensar cuáles serían las mejores opciones, en base a la situación también de maduración de cultura y de compliance que yo tengo en mi organización. Bien. Espero haberte ayudado. Vamos a buscar otras preguntas de los colegas y de los amigos, ¿sí?, que están en esta charla, ¿sí? Perfiles, sí, interesante también las preguntas que nos hace Roberto, ¿sí? Históricamente siempre el compliance officer era una persona que era 100% abogados, por este concepto que yo les comentaba al principio, en donde originariamente la función de compliance había surgido exclusivamente para la revisión de normas y leyes de temas de regulaciones. Con la ampliación y maduración de nuestra profesión de compliance officers, oficiales de cumplimiento, se vio que era una función más integral, ¿sí?, que se buscaba una generación de un perfil de una persona con diversidad de conocimientos, y empiezan a surgir que otro tipo de profesiones pueden ocupar las funciones de compliance officer.